partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, el correspondiente al miércoles 20 de mayo del año 2026. El título es el siguiente: interrogación, ¿siempre ha sido así o cambió al llegar a la presidencia? ¿Siempre ha sido así? Pregunta. ¿O cambió al llegar a la presidencia? ¿A qué me refiero con esto? Primero les daré algún contexto histórico de algunos presidentes en México que les ha sucedido más o menos lo mismo, pero no en el grado de casi locura de la actual presidente. El presidente Echeverría fue un presidente que durante toda su vida política, que inició por allá en el año 48, 49, tengo entendido, y al año del destape, que fue en 1970, allá por septiembre, octubre, si no estoy equivocado, el presidente Echeverría, durante esos 21 años, vamos a ponerlo fácil, o esos 20 años, el presidente jamás se atrevió a emitir opinión personal en lo político públicamente. E incluso era sumamente reducido el círculo con el cual compartía opiniones políticas. En esos 20 años, el licenciado Luis Echeverría Álvarez fue no sordo, por el contrario, un hombre atento, captaba todo, pero era mudo. Pero desde el día que lo destapó el sector campesino, que el destape se encargó de hacerlo aquel personaje sacado de las filas zapatistas de la Revolución Mexicana, Augusto Gómez Villanueva, comandante de la Brigada del Bigote Grande, que lo destapa. A partir de ese momento, el licenciado Echeverría, devenido en destapado por el sector campesino del PRI, jamás volvió a silenciarse. A partir de ahí, el presidente Echeverría se convirtió en una persona que todos los años, aquellos 20 que cayó con doble L, dijo: ahora me repongo. Y a hablar, solamente la enfermedad que lo silenció al final de su vida logró callar. Pero el presidente se convirtió en un individuo locuaz, hablatín, de todo hablaba. Ese es un caso muy interesante desde el punto de vista de los elementos de la política mexicana. Pero luego tenemos a López Portillo. López Portillo fue un hombre que desde su etapa juvenil fue siempre un tipo que le tiraba a lo carita, a lo galán, teórico del Estado. Decía que su libro era mejor el del señor Kelsen sobre teoría del Estado, cosa que era una exageración más que evidente, pero era una persona, un funcionario público. Hubo un paso corto por algún despacho o privado, alguna cosa así, pero prácticamente toda su vida previa a su destape en el año 75 fue un funcionario tranquilo. Se le conocían algunas aficiones a las faldas, pero se mantenía eso más o menos dentro de cierta discreción. Se hablaba de una situación especial en su relación con su señora esposa, la señora Carmen Romano de López Portillo, ¿verdad? Y si bien se sabía que practicaba deportes, alguna cosa le gustaba, la equitación, levantaba pesas, el tenis, pero nada que fuera algo fuera de lo común. Pero llega él
a candidato y en ese momento se destapa. Galán primero en un affair que le generó muchos problemas al presidente Echeverría, su relación abierta y provocadora, como retadora ante el presidente Echeverría, con la señora Rosaluz Alegría, que dio mucho de qué hablar, que poca gente ha logrado poner en ridículo o pudo poner en ridículo a don Porfirio Muñoz Ledo, y fue López Portillo y Rosaluz Alegría. No lo pelaban. Echeverría le daba una instrucción: ajá, haga esto, licenciado. No puedo, no puedo. ¿Cómo que no puede? Usted es el presidente del partido, le decía Echeverría. No puedo. Ahí cometió un gravísimo error el presidente López Portillo, o el candidato López Portillo. ¿Por qué? Porque la señora Rosaluz Alegría era la esposa del hijo mayor del presidente Echeverría. En fin, son pleitos de alcoba, pleitos en la familia revolucionaria, pero López Portillo todo ese tiempo era un hombre que no cuidaba la formalidad de la institución presidencial. Novias por acá, amantes por allá, presumía de su virilidad, de su capacidad física en los deportes, etcétera. Ese sería otro caso. Luego tenemos, después de eso, lo contrario y lo congruente. El presidente Miguel de la Madrid fue un hombre discreto siempre. Antes de llegar a la candidatura, a su paso por Banco de México, su salida a Harvard, estudiar una maestría en administración pública, luego llegar a la Dirección General de Crédito Público, que en aquel entonces era la parte más importante de la Secretaría de Hacienda, y luego ascender cuando es secretario de Programación y Presupuesto, y de ahí saltó a la presidencia de la República. El presidente Miguel de la Madrid era un hombre discreto. Algunos lo califican de cobardía. Sin embargo, para el gran público fue un hombre discreto, un hombre que no andaba presumiendo de cosas. Sobre todo la situación crítica en que había recibido las finanzas públicas obligaban a un trabajo dentro de la estructura político-administrativa. Hay anécdotas, incidentes donde algún político mexicano, en un pleito que pues algunos elementos de la familia revolucionaria conocieron, que llegó a ofenderlo delante del presidente en aquel entonces, de don José López Portillo, y el presidente de la Madrid aguantó vara, tranquilo, sereno, moreno, ¿verdad? Y luego de ahí dio paso esto a una persona que, si bien el cambio estructural había empezado ya a fines del sexenio del presidente Miguel de la Madrid, se consolida en su presidencia, la presidencia del doctor Carlos Salinas de Gortari. Y si bien, como eran las reglas en aquellos años, el aspirante, como dicen, el que aspira o el que respira, aspira, o lo que gusten ustedes, pero hay que mantener cierta discreción. Pero a partir de que es candidato, el presidente Salinas habló también, mucho, mucho. Y tenía muchas cosas de qué hablar. Él es un economista preparado, con una buena y sólida preparación académica, y que había impulsado, quizá desde la Revolución Mexicana, el primer gran cambio estructural, la apertura de la economía mexicana. Sin embargo, tenía su corazonzote y quería trascender primero a través de una reelección, pero no inmediata, que fracasó cuando es asesinado Luis Donaldo Colosio, y luego pensó que podría ser el primer
secretario general de la Organización Mundial de Comercio y tampoco lo logró. Y luego tenemos el presidente Zedillo, que se comportó con la discreción a que obligaba el desastre producto del error de diciembre, al margen de si hubo o no error y si hubo un responsable o no. Después de eso llega el presidente Fox, que ese a nadie engañó. Desde que era gobernador de Guanajuato, era un presidente dicharachero, hablador, efusivo, etcétera, y quizá mucho de eso contribuyó a que obtuviera el triunfo en la presidencia. En algunos casos llegó a ser irrespetuoso, grosero, incluso diría yo, cuando se expresó ofensivamente del licenciado el licenciado Francisco Labastida Ochoa. Sin embargo, así era y así es el presidente Fox. Después llega el presidente Calderón, una persona que desde antes ya tenía claramente expuesta cuál era su estilo, un hombre que dicen que tiene mecha corta. Sin embargo, ante los problemas que recibió, la traición de gobernadores priistas que no lo apoyaron en la lucha contra el narcotráfico en esos años, ¿verdad? Pero sacó adelante al país con dignidad en algunos incidentes internacionales, un hombre que no se le ha acusado de corrupto y es un hombre que vive de su ingreso, vive de su trabajo como un exitoso conferenciante en el mundo en estos momentos. Con este recuento quiero decirles a ustedes lo siguiente, que la presidencia es algo, es una especie de embrujo y es un ambiente de abyección, de culiempinados, de arrastrados, de barberos, de hipócritas, de buscadores de privilegios que al más pintado derrotan. Al más pintado lo derrotan. Esto es pésimo para el país y para la gobernación al margen del presidente. Dejé de lado al presidente Peña Nieto porque ya para ese entonces el daño, vamos a decir, estaba hecho. Ya hablar de que el presidente Peña Nieto era un galán, pues yo lo mato con López Portillo. Que era un frívolo, pues también con López Portillo. Es decir, en ese sentido de ser galán, de ser acá enamorado, pues difícilmente alguien podría superar lo que hizo don José López Portillo. Entonces, sacó adelante, hubo problemas, el poder que le otorgó a Luis Videgaray, que ha desaparecido de los espacios políticos y está dedicado a cuestiones financieras privadas, fondos de inversión, etcétera. De tal manera, pues, que la llegada a la presidencia de dos personajes como es el bulto y la anticientífica, y esa personalidad en el caso del primero, ahí sí no hay engaño. López Obrador es una persona que a nadie engañó. La anticientífica sí, pero López Obrador no. Muchos conocemos la historia de su situación familiar, el verdadero, lo que pasó realmente cuando asesinó a su hermano, el expediente desaparecido, el pelotazo que le dio, que llevó a varios meses después falleciera este adolescente como producto de un coraje de este señor Andrés Manuel. El ambiente familiar, particularmente en el caso de doña Manuelita, una mujer exageradamente religiosa, si es que puede haber algo así como religioso, una mujer cristiana perteneciente a un grupo muy pequeño de los cristianos que predican o se guían por la austeridad total, la pobreza, la sencillez, y cómo educó a su hijo predilecto, porque además lo consideraba un milagro por el dificilísimo trabajo de parto
que hubo con el nacimiento de Andrés Manuel. Era el consentido sin lugar a dudas. López Obrador es un tipo con una gran cantidad de complejos, especialmente el de inferioridad. Segundo, su mesianismo, que fue inculcado por su señora madre. Este hombre piensa que él es el que llegó para salvar a este país de la podredumbre, de la corrupción, de todo lo que gusten ustedes, pero en esa, como sucede en la mayor parte de los casos de estos falsos mesías, pues resulta que la corrupción no está fuera de su entorno, sino que está en su entorno más cercano, que es su familia. López Obrador es una persona también que desde muy joven tuvo esos gestos dictatoriales, autoritarios. Su paso por el PRD y cómo traicionó a los chuchos, cómo traicionó a Porfirio, a Cuauhtémoc, y cuando ya no les sirvieron les dio una patada en el trasero, crea su propio espacio donde él pretende reinar todavía sin adversario político al frente o de quien le dispute el liderazgo total en este partido o lo que sea en Morena, pero López Obrador, repito, a nadie engañó. Si no, pregúntenle a los chuchos, a Carlos Navarrete, a Zambrano, a Jesús Ortega. Pregúntenles a ellos el trato que le daba a la gente. López Obrador ha sido siempre un tirano, un autócrata. Esa es su característica. Y cuando llega a la presidencia de la República, lecturas mal procesadas y un ambiente parasitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, donde pasó más tiempo en la cafetería discutiendo tonterías, porque no es un hombre culto, formado teóricamente, es un hombre muy ignorante, puro cliché, acedos, es lo único que maneja. De tal manera, pues, que López Obrador, cuando llega a la presidencia, por la cual dejó cadáveres, dejó a hombres a los que traicionó durante todo ese camino, el trato que le dio a su señora esposa, a la señora Rocío. Ese es un personaje digno de un serio estudio psiquiátrico, López Obrador. Llega y construye Morena a su imagen y semejanza. Morena es el altar que construyó López para él ponerse en lo más alto de ese altar para que sus súbditos se culiempinaran ahí ante su estatua, ahí lo adoraran. Sin embargo, las condiciones reales de la economía y la política no siempre permiten que personajes de este talante como López Obrador tengan éxito. Y lo vemos, un país destrozado, unas finanzas públicas en la ruina completa, una serie de locuras que hoy apareció ahí el joven el de los caireles, de los trenes, rescatamos los ferrocarriles para dárselos al pueblo. Dice uno, ¿quién es el que inventa todas esas estupideces? Rescatamos los ferrocarriles para dárselos al pueblo. Señores, los ferrocarriles nos los acabamos nosotros o los gobiernos de los años 50, 60 y 70 y la realidad económica. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles de pasajeros, el servicio de trenes de pasajeros en América, en toda América, prácticamente desde hace muchos años dejó de tener éxito. Nuestro proyecto, vamos a decir, es lo que llaman los camioneros de hule. Es por muchas razones, los costos, la orografía en algunos casos, es más viable el hule que el riel, pues. Pero bueno, esa es otra historia. Pero ahí anda el tipo planteando que los rescatamos. No rescataron nada, hombre. Nada rescataron. Pero en fin, ese es López Obrador. Es un caso donde ya venía mal
Él no cambió con los 5 años, 10 meses de la presidencia. La presidencia le permitió expresar su verdadera catadura. Un hombre autoritario, traidor, protector de corruptos, todo lo que ya conocen ustedes mejor que yo. Pero ahora llegamos al caso extremo. La anticientífica que llega a López Obrador de una manera totalmente fortuita. La señora Claudia Sheinbaum Pardo, esposa de Carlos Imas, luego se separaron, se divorciaron. Su paso por la política era una frustración completa. Ella, su parte en la política fue como compañera o esposa de Carlos Imas, que fue uno de los dirigentes, de los 3 dirigentes del CEU. Y ella era el anexo, era la esposa de, ella no era dirigente de nada. Intentó en 2, 3 discursos y fue un fracaso rotundo. ¿Por qué? Porque no tiene esos elementos necesarios para ser una lideresa para un movimiento como el del CEU. Uno de los movimientos más reaccionarios que ha dado los jóvenes universitarios en el siglo XX en México. Escúchenlo bien, un movimiento reaccionario fue el del CEU. Reaccionario completamente. Pero en fin, perdón, eso será objeto de otro programa. Entonces, llega con López Obrador para encargarse de algo que se llamaba Secretaría de Protección del Medio Ambiente o alguna cosa así. Una mujer sin presencia, sin personalidad, flaca, sin atractivo físico alguno, mediocrona, anónima, ¿verdad? Y empieza ahí en esa burocracia. Pero López Obrador, con esa perversidad que lo ha caracterizado siempre, desde joven, le ve un potencial que otros no vieron. ¿Cuál? El de la sumisión, el de la abyección. Yo decía anteayer, con el análisis que hice del libro este más reciente que he recomendado, que los autócratas buscan ese tipo de personas como colaboradores. Personas mediocres, con pocas luces intelectuales, sin voluntad, que están dispuestas a hacer lo peor de lo peor para consagrarse con el autócrata e ir ascendiendo de esa manera. Se da cuenta López y la jala bajo su protección. El primer acto absurdo de López Obrador frente a la anticientífica es cuando el ingeniero Buenrostro deja la dirección o la Secretaría de Obras Públicas por no estar de acuerdo con los proyectos de López Obrador. Le dice, señor, muchas gracias, y chiras pelas. Y le entrega a alguien que no tiene la menor experiencia en construcción alguna, excepción hecha las hornillas de leña, le entrega la supervisión de los segundos pisos a la anticientífica. Pues ahí el ingeniero Riobó se sirvió con el cucharón del pozole, pues qué sabe esta señora de puentes, de estructuras, etcétera, etcétera. Muy bien. Y a partir de ahí, ella no hace otra cosa más que congraciarse con aquel que la había llevado al gobierno de la Ciudad de México. Y de ahí la protege. Y ella actúa como se esperaba de ella, comportándose de lo peor, las peores cochinadas, lo que ustedes gusten, con tal de hacerle ver a aquel que ella es la que lo va a defender y estaría dispuesta de hacer lo que fuere con tal de que la tomara en cuenta. Y eso llega hasta la candidatura. Lo que no entendió López es, porque no ha leído, porque es un hombre impreparado, que hay una cosa que se llama el principio de Peter.
que dice que toda aquella persona que asciende llega el punto en que encuentra, como dicen, el límite de su, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hay alguien que me ayude a recordar esto del señor Peter, este principio, su nivel de ignorancia o de incapacidad. ¿No se dio cuenta López que esta mujer era incapaz totalmente? Y no se dio cuenta porque él veía en ella lo que quería ver para dejarla como presidente de la República. Y aquella nunca le dijo, ¿sabe qué, licenciado? Yo no estoy hecha para ese puesto. A mí mándeme por ahí a hacer los cafés o alguna cosa así, por ahí, unas hornillas de leña para hacer unas tortillas de masa azul, etcétera. Y los resultados están a la vista. Nivel de incompetencia. Muchas gracias. El principio de Peter. Toda persona llega a alcanzar su nivel de incompetencia. Esta mujer era competente, mediocre para ser maestra en la Facultad de Ciencias. Y punto. Nunca pasó de ahí. Pero al llegar a la candidatura, exhibió su nivel de incompetencia. Yo me acuerdo del desempeño en los debates. Dice uno, ¿y esta mujer quién le invitó? Aquí va a venir la candidata de Morena, pero esta no es. Y así sucesivamente. Al llegar a la presidencia de la República, triunfar con 36 millones de votos, chueco o derecho, como sea, presidente, en ese momento, quizá López Obrador se dio cuenta del error cometido, pero ya era demasiado tarde. Y a partir de ahí, empieza entonces no la transformación de la anticientífica, empieza la exhibición de lo que realmente ha sido siempre una mujer, una persona ignorante para el puesto que obtuvo o que le dieron los votos, una mujer incapaz, indigna, sin experiencia en las negociaciones del poder y sujeta a la protección de quien había sido su titiritero. De tal manera, pues, que no es el caso de una Echeverría que cayó con doble L y luego habló y habló. No es el caso de un López Portillo que se mantenía dentro de ciertos límites, pero luego se convirtió en un galán irredento y enamorado y atleta y lo que quieran ustedes. No. Aquí esta señora lo que hizo fue quitar toda barrera y exhibirse con las limitaciones que siempre la han caracterizado. Su coraje contra el mundo porque nunca había destacado en algo. Nunca. Es una mentira eso de que una carrera por acá. No es cierto. Vayan y pregunten en la Facultad de Ingeniería y les van a decir quién le escribió la tesis, quién la apoyó y ahí va a aparecer el delicadito 2 de Pemex. Sí, esa es la realidad de esta mujer. En la Facultad de Ciencias hay ahorita personas que la conocieron cuando daba clase. Pregúntenles cómo era. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? El puesto le sirvió para quitar esa pátina de acá, no, sí, bueno, y que yo y esto, pero que le daba el puesto que le había conseguido su titiritero. Y las consecuencias ahí están. Intenta actuar como estadista, no puede. No tiene ni siquiera la estatura para ser presidente municipal de un municipio pedorro de los 1,500 que hay en el país. Acuérdense su desempeño cuando el colegio Repsamen. Acuérdense de su desempeño en la línea 12, que cuando quiso hablar, ¿qué dijo López Obrador? No, toda la información la voy a dar yo, porque sabía ahí en ese momento López Obrador de que esta mujer le iba a regar. ¿Ante qué estamos hoy? Una persona que así ha sido siempre, pero el puesto, esa silla del águila, como le llaman al sillón presidencial,
le quitó toda esa protección del titiritero y la puso entre los leones. Y ahí están los resultados. Que un sinvergüenza como Adán Augusto, otro sinvergüenza como Monreal, un par de pervertidos que le manejan su comunicación, van ellos por la libre, el que le bañaba los gatos a Monsiváis, el Genaro Villamil, que quiso utilizar a CONACYT para pagar los favores sexuales de un escort aquí en la Ciudad de México, etcétera. Ellos tienen más poder que ella y nada puede hacer. Está inerme ante esa bola de ratas corruptos. ¿Qué puede hacer ante un Mario Delgado? Pues le puede decir, a ver, espérame, Claudia. Tú llegaste con la lana que yo junté y te traje. Y párale de contar. Tan es así que después de la pifia de esta con el Marx, que Arriaga, eso, que ya le iban a chispar y llegó la hora, ese no me lo toques. Y ha hecho una labor. Qué bárbaro, increíble. ¿Qué labor ha hecho en la Secretaría de Educación Pública Mario Delgado? Estamos pues aquí ante una situación donde el puesto no es que haya cambiado a la anticientífica, sino que le ha permitido expresarse como ha sido siempre, mediocre, sin personalidad, sin capacidad en lo que se refiere a conocimientos, experiencia, dignidad, firmeza, cariño por México. No tiene eso. La institución presidencial no la hizo cambiar. Lo que le permitió fue exhibir ya como era, ya no podía actuar de otra manera. Y los resultados están a la vista. Poco menos de 1 año, 8 meses, es decir, en menos de 20 meses, es un desastre gigantesco el que ha hecho, continuando la destrucción que llevó a cabo López Obrador. Hoy, a sus espaldas se ríen sus cercanos, a sus espaldas se ríen, se pitorrean, nadie le hace caso. La mediocridad de su gabinete es a todas luces evidente. ¿Qué va a suceder entonces ante esta situación? Muy bien. Ella abrevó en aquel falso izquierdismo que más bien era un lumpen, era una visión lumpen de la lucha política a fines de los años 80 en el CEU. Y esa actitud lumpen, ese falso izquierdismo, es lo que está dominando su visión de la gobernación. Y eso la ha llevado a proteger delincuentes, a ir hasta la ignominia, pero los va a proteger. Empezando por los hijos del bulto y siguiendo por personajes como Rochamoya, como este, como el otro y como el otro. Y haciendo el ridículo todos los días. Es que las pruebas, y le ganaron, las llevaba en un belizo, en una maleta, el general Mérida. Sí. Y el otro se peló de aquí a Irlanda, ya le dijo a su familia, me voy a entregar, sí, mi amor, y aquí vamos a estar contigo, y ¡prum! Llega a Nueva York, creo, o a alguna embajada o consulado allá en Irlanda, y ahí se entrega. Con esas 2 fichitas, no necesitan a los otros 8. Tampoco a Rochamoya. Y eso es lo que la tiene apanicada. ¿Por qué? Porque su tarea es proteger a quienes le pagaron la campaña a López Obrador y a quienes le pagaron a ella su campaña. ¿Ustedes piensan que el Andy le hace caso a la anticientífica? Vean ustedes el desempeño de esta mujer que solamente sirve para manipular programas, utilizarlos. Esta señora Montiel, cuando la ven ustedes y la escuchan hablar, dicen, ¿de dónde la sacaron a esta mujer? Pues no va a durar mucho ahí en ese puesto. ¿Por qué? Porque es la ineptitud en su máxima expresión. La que fue secretaria de Gobernación, secretaria del Trabajo, presidente del Comité Ejecutivo de Morena Nacional,
terminó como la señora Vilchis II, descubriendo mentiras. Ese es el nivel real de esa gente. Lo irreal, lo fantasioso es cuando la hicieron secretaria de Gobernación, cuando la hicieron secretaria del Trabajo. Lo real es el nivel de señora Vilchis II. Así es. Su frivolidad, su desparpajo en sus relaciones personales que han afectado la vida pública del país. Esa es la rarotonga que yo le llamo, por el peinado aquel, se peinan con tanque de gas. La pelambre. Por eso, yo les diría que esta visión que pretende y aplicar como la esencia de su gobernación es simplemente una actitud más lumpen que izquierdista, que eso fue el CEU en los años 80. La mentira y el fraude, que esto la pinta de cuerpo entero. Han insistido estos del fraude del 2006 y que vamos a entregar las pruebas. ¿Recuerdan aquella imagen donde va Fernández Noroña con un diablito, donde llevan unas cajas donde llevaban supuestamente los documentos que probaban el fraude? Resulta que los está esperando un notario público, ¿ven? Y iban vacías las cajas. Y eso lo sabían Fernández Noroña, por supuesto, pero también la anticientífica, que ahí va toda flaca caminando, haciendo bulto nada más. Es decir, esa señora ya era así desde entonces, desde hace 20 años. La mentira como instrumento, la mentira como norma de su vida política. No le echemos entonces la culpa a otros aspectos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo durante toda su vida y pretende hacerlo ahorita? Hay una cosa en la naturaleza que se llama mimetizarse, o en la vida de las personas, que adoptan ciertas conductas, cierto aspecto incluso, para parecerse a otro, o en ciertas condiciones para pasar inadvertidos. Es que la mimetización de esta señora le sirvió para desde el año 2000 al 2024 para mimetizarse en ese ambiente disque de izquierda, para parecer de izquierda, para no llamar la atención y que no se le cayere la candidatura. Hoy ya se le cayó el camuflaje, ya se le cayó todo ese oropel que la cubría. Y lo que estamos viendo es la verdadera Claudia Sheinbaum Pardo que siempre ha sido. Mentirosa, hipócrita, incapaz, ignorante, falsa, y que ha tratado siempre de vender una imagen de lo que no es. Pero la presidencia de la República en este país tiene una gran virtud. Exhibe de quien ocupa ese puesto lo que verdaderamente es. Por eso, el país está hoy en una situación crítica. ¿Por qué? Porque ese puesto donde está hoy la anticientífica es lo que ha permitido a millones de mexicanos ya entender la clase de fraude político que es Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es lo que yo les quería decir de este asunto de la anticientífica y de su afán por querer aparentar lo que no es. La presidencia, ese puesto medio embrujado, medio mágico, la ha desnudado. Ahí está, sola, desamparada, con sus grandes limitaciones para la gobernación. El principio de Peter es demoledor. Llegó ella a su nivel de incompetencia, junto con muchos otros que llegaron, que nominó este joven de los ferrocarriles, está haciendo el ridículo ahí, ya lo verán, ya lo verán. En fin,
Observen ustedes a partir de esta fecha de manera detenida gestos, trato, el rictus de coraje en las mañaneras de esta señora. Ya se le acabó aquel charme, aquella cosa, caminando, como caminaba, porque estaba el titiritero que era el que la protegía. Hoy ya no está aquel y ya no va a aparecer otra vez. Si osare López Obrador para aparecer y que aquí la vengo a proteger porque la soberanía y lo que sea, se reiría la gente de él. Se reiría la gente de él. Acuérdense de mí. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 20 de mayo del año 2026.